Jesús Zambrano está en la línea telefónica de Noticias MBS y le agradezco que me tome esta llamada telefónica. Jesús, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Luis, a tus órdenes, como siempre, con gusto saludarte. Oye, Jesús, primero preguntarte, ¿qué opinión te merece esta detención, la detención de la así llamada pareja imperial, pareja infernal, le diríamos? Pues es una noticia alentadora, que, como tú lo decías ahorita, yo comparto la opinión de que va a ser muy importante para ayudar a esclarecer qué fue lo que pasó, cuáles fueron los móviles de los hechos que llevaron a estos trágicos acontecimientos que han conmovido al país, y también que pueda arrojar algunas pistas importantes para lo que es algo que nos preocupa sobremanera a todos: la desaparición de los 43 jóvenes cuyo paradero aún se desconoce, para ver qué datos aportan estas personas que ya fueron detenidas, y al mismo tiempo también pues para que arrojen información sobre cómo fue que pudieron fugarse, y que por lo tanto pues lo saben muy bien las autoridades, hombre, que es una absoluta falsedad, es una infamia la que se ha circulado con la versión de que yo ayudé a fugarse a Barca, cuando después de que hablé con él para que pidiera licencia en el Cabildo, al otro día fue al Cabildo. Es decir, yo podría decir, bueno, pues se presta a que se piense que yo ayudé a fugarse, si cuando hablé con él ya después no apareció para nada un espacio público. No, al otro día fue justamente a solicitar licencia al Cabildo Municipal de el Ayuntamiento de Iguala. Jesús, déjame preguntarte algo. Cuando hablas con José Luis Abarca, ¿qué fue lo que te dijo después? ¿Hablaste con él después de esta tragedia? Se hizo el inocente, dándome la versión que les había dado otros colegas tuyos de que no tenía nada que ver. Telefónica, no tenía nada que ver. Yo ni siquiera sé exactamente qué fue lo que pasó. Y yo les dije, esa versión no te la va a creer absolutamente nadie. Eso le dijiste. Así es, y por lo tanto está causándole un enorme daño a la imagen del partido. Lo que tú tienes que hacer es, si efectivamente dices que no, como dices, no tienes ninguna responsabilidad directa en los hechos, aunque yo creo que por lo menos por omisión eres responsable, pues entonces presenta la licencia y que quede sujeto libremente a las averiguaciones, a las indagaciones de las autoridades ministeriales. Y no hablamos más, Luis. Hay otro elemento que termina por fortalecer, quizá no la versión de tu persona y la relación con Abarca, pero sí el hecho de que lo hayan encontrado en Iztapalapa, en la Ciudad de México. Una delegación que tiene más de 2 millones de habitantes, ¿no? Seguramente ya vi las versiones tendenciosas, también infames, que se han deslizado en el sentido de que es una delegación del PRD. Oye, si no estoy recordando mal, solamente 2 de las 16 delegaciones no las gobierna el PRD, Coajimalpa y Benito Juárez. O sea, que en cualquiera de las 14 que gobierna el PRD, territorio perredista, si allí se vino a refugiar en una ciudad de 9 millones de habitantes, en donde en esas 14 demarcaciones gobernadas por el PRD viven por lo menos unos 7.5, 8 millones de personas. Lo estábamos protegiendo. Pues a ver, en Iztapalapa no solamente viven como vivían gentes con algunos problemas con la ley, sino muchísima gente que se dedica a actividades honorables, actividades lícitas. Entonces es una también absoluta intención de querer hacer aparecer como que al señor Abarca también lo estábamos protegiendo en Iztapalapa, ¿no? Pues por favor. Y la casa propiedad de un contratista del PRD, del gobierno de la ciudad. De un contratista que
renta grúas, que quién sabe, crees que nada más con lo que al PRD en algún momento, particularmente en aquel plantón del Zócalo que dirigió López Obrador, que ya no está en el PRD, le contratamos ese tipo de servicios, y que pues si es un individuo que tiene estas grúas, que las pone, que las renta para distintos servicios, que los ha contratado el gobierno de la ciudad para distintas cosas, ¿crees que nada más, o se cree que nada más de eso va a vivir el señor? Le ha de rentar grúas a medio mundo. Entre ese medio mundo, Jesús, también a Ángel Aguirre. Entre ese medio mundo se dice que también a Ángel Aguirre. Lo que tendría que verse, en todo caso, indagarse, y esto tendrá que resultar de las investigaciones, es si efectivamente había una relación más allá de la de negocios lícitos con este individuo. De nuestra parte, absolutamente no. Ni siquiera lo conozco al tal Berumen. No conoces a la familia y no tuviste nada que ver. Es decir, una contratación que se dio dentro del partido con las personas que están encargadas de hacer esas contrataciones. Pues que investiguen también a todo, que se les señale también a todos a los que le han rentado grúas, Berumen. A ver. Jesús, ¿cómo es que se filtró un personaje de esta calaña en una candidatura en un municipio tan importante para Guerrero como lo es Iguala? Uno indaga en estos momentos que pues ya está la tragedia en vilo. El pasado de José Luis Abarca, el pasado de su esposa, pues era un comerciante de tianguis que de la noche a la mañana se hizo multimillonario, que de pronto de vender imitaciones de oro en los tianguis empezó a tener joyerías y a tener pues un centro comercial importante. ¿Cómo se les fue, Jesús? Y aparecer como una persona honorable, como un empresario al que le tenían una alta consideración también los demás empresarios joyeros en aquellos momentos cuando se le postuló. Nosotros mismos, yo personalmente pregunté al gobierno federal, al secretario de Gobernación en aquel entonces, Alejandro Poiré, si había alguna indagatoria, si había algún señalamiento sobre vínculo de Abarca con actividades delictivas, y lo que me contestaron es que no había nada que lo involucrara a él. Entonces, claro, ahora a la distancia del tiempo y a la luz o a la sombra trágica de los acontecimientos de Iguala, uno saca por conclusión de que prácticamente ante situaciones de este tipo, pues ya ni en los órganos de inteligencia del Estado mexicano hay que creer, sino mejor decir, pues ante la duda abstente, y no postular a individuos que después, como ya vimos, pues sí resulta que son ciertas las versiones. Mejor hay que hacernos eco del refrán popular que dice que cuando el río suena es que agua lleva. Le preguntaste a la Secretaría de Gobernación, en ese entonces a los órganos de inteligencia bajo la administración de Calderón, que había en el pasado de Abarca y de todos los otros candidatos, o solo de algunos. De todos los demás candidatos, por cierto. Nosotros les entregamos el listado de los candidatos y dijimos, díganos si de todos estos sobre quién hay algún señalamiento, si hay alguna investigación en curso que lleve a que mejor nosotros no lo postulemos. Te lo digo por lo que me acabas de mencionar, ante la duda es mejor abstenerse. ¿Hubo una duda en algún momento sobre Abarca? Pues sí, vamos, por supuesto que lo hubo, y por eso preguntamos a los órganos de inteligencia, pero ante el hecho de que nos dijeron pues no, también, bueno, pues entonces pueden ser acusaciones falsas. Hoy te digo, la experiencia nos dice o me dice que ante situaciones de este tipo que se nos puedan presentar, mejor no postular. Ante la duda, mejor abstenerse, pero sí sabían algo que no fue confirmado. Pues sí. Jesús, esta detención que se ha manejado por parte del gobierno federal como la última pieza del rompecabezas, ¿crees que verdaderamente vaya a coadyuvar, a llevar a la aparición de los normalistas, o pudiera ser pues una estrategia del gobierno federal para presentar al enemigo público número uno frente a las cámaras? Pues no lo sé, ojalá y no sea así.
y que se dé con la verdad, sea cual sea, que se dé desde luego con los jóvenes desaparecidos, los 43, en las condiciones en que estén, y que se esclarezca qué fue lo que llevó a que sucedieran estos hechos trágicos. Fue una simple reacción de alguien que por odio, porque le echaron a perder su fiesta, provocó lo que ha sido ya una conmoción nacional e internacional, o hay allí actividades vinculadas a la disputa por la plaza, y entonces ¿qué hacían los muchachos allí? ¿Enviados por quién? Estamos ante una penetración del crimen organizado en lugares en los que antes no había sucedido, es decir, en este caso en una institución educativa. Hay narcoguerrilla, como algunos han pensado, de vínculos de algún grupo guerrillero con bandas del crimen organizado. Todo eso tiene que esclarecerse, y yo soy de los convencidos de que el gobierno de la República, a través de sus órganos de inteligencia, deberá llegar al fondo del asunto, desnudar la verdad y así mostrarla a la sociedad, sea cual sea. Hoy por la mañana, en la primera emisión de esta cadena, con mi compañera, con Carmen Aristegui, platicó el delegado Valencia al respecto de la detención de la familia del matrimonio Abarca Pineda y en Iztapalapa. Señaló algunas dudas al respecto de esta detención. Te pregunto, Jesús, ¿le crees al gobierno federal esta detención? Mira, digo, ya sería demasiado que no fuera real que los detuvo, ¿no? Porque si los tiene en su poder, imagínate que resulta que no los detuvo y engañó sobre la tragedia. Un engaño, me parecería que se estaría cayendo en el absurdo y en una situación en la que se profundizaría la crisis de credibilidad que ya existe. Déjame precisarlo, Jesús. ¿Le crece en la forma de la detención? Porque bueno, no tengo elementos para no creerlo. Sí escuché a mi tocayo Valencia, al jefe delegacional de Iztapalapa, en esa parte de la entrevista en la mañana. Bueno, él expresa dudas razonables para él, pero yo no tengo elementos para decir sí o no. Prefiero pensar que nos están diciendo la verdad. El costo de no haberse abstenido, de no haberlo descartado como candidato, pues continúa en estos momentos. Sin duda es muy grande. Y es alto. No lo sé, Luis, pero es muy grande, y lo único que te diría es que, además de haber pedido perdón, de dejar claro que cometimos un error, que asumimos esa responsabilidad, a lo que nos comprometemos es a no volverlos a cometer. Jesús, ayer te gritaron en la Facultad de Derecho de la UNAM. Una veintena cuando mucho, de radicalitos intolerantes, que ni siquiera querían dialogar, simplemente denostar, simplemente insultar. Al final de una participación mía en un seminario de posgrado al que me invitaron como ponente con el tema de federalismo electoral, y el auditorio estaba absolutamente tranquilo. Estos llegaron de fuera, de otro, me dicen que de otra facultad, no la de Derecho, que era en la que yo estaba, en la división de posgrado. Y bueno, pues ya estamos terminando, simplemente quedó inconcluso el panel en el que yo estaba participando, y pues tuvimos que salir del circuito universitario. ¿Esto se acaba con la detención únicamente de Abarca? ¿No ves riesgo en que haya investigaciones en contra del gobernador Ángel Aguirre, en que esta historia pueda repetirse a niveles más altos? No, mira, yo creo que nadie debe quedar fuera del alcance de las investigaciones. El gobernador con licencia, Ángel Aguirre, ha dicho que se le investigue, que no se va a ir ni del país ni de Guerrero. Entonces, que no tiene ningún vínculo
con Abarca que tenga que ver con sus actividades delictivas, bueno, pues las investigaciones habrán de decir sí o no. Dicen que algunos partidos políticos, obviamente de otra corriente que no pertenece al PRD, de otros partidos que no son el PRD, que el PRD no debería de presentar candidatos para las siguientes elecciones en Guerrero. ¿Qué opinas? Pues el hecho de pensar así, pero por supuesto que tenemos nosotros la obligación y la responsabilidad legal de participar, de presentar candidaturas. Pues vamos a estar pendientes, por supuesto, dando seguimiento a esta información. Jesús Zambrano, quiero agradecerte que me hayas tomado la llamada telefónica, de verdad, y bueno, pues sé y sabemos, son momentos duros en estos momentos para el partido. ¿Qué es lo que vendrá después? ¿Cómo recomponer esta imagen? ¿Cómo reparar este error? Pues la dirección del partido ya está, el Comité Ejecutivo Nacional tomando cartas en el asunto. Yo creo que vamos a tener noticias muy pronto y las vamos a acompañar, las medidas, las que sean, que sirvan para que podamos enfrentar, dando la cara a la sociedad, esta situación que nos lastima, por supuesto, y que nos golpea en lo más profundo. No se ve tampoco muy unido al PRD en este tema. De hecho, parte de las acusaciones en tu contra vienen pues de correligionarios tuyos, de Dolores Padierna, por ejemplo. Pues sí, no tienen razón. Lo digo, vamos a ver si ahora en las medidas que acordemos vamos o no unidos, y los que dicen que no, que digan por qué no. Pues estaremos muy pendientes. Jesús Zambrano, gracias por tomarme la comunicación. Gracias a ti, Luis. Buenas tardes. Muy buenas tardes.